¿Ustedes conocen alguna persona trans? ¿Han visto alguna vez una persona trans? A ver, levanten la mano. Mira, harta gente. Quizás amistades, familiares, gente cercana, o a lo mejor en la televisión. Pero, ¿cómo saben cuando una persona es trans? Saben que yo soy una mujer trans. Si no lo hubieran dicho en la presentación, ¿cómo hubieran sabido que yo soy una persona trans? A lo mejor piensan, cuando yo veo a una persona trans lo sé, la veo, la analizo, me detengo, veo cómo es su cuerpo, sus características. Pero, ¿cómo saben realmente? Y la verdad es que no lo saben. Porque solamente lo sabemos cuando le preguntamos a una persona o esa persona nos dice. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa, muy importante, que me sucedió cuando era candidato, cuando estaba en campaña. Y en esta campaña estábamos haciendo un puerta a puerta, estábamos caminando, por supuesto, y entregué propaganda a una persona, un chiquillo, un joven. Y este joven me la recibió, me siguió por redes sociales, porque la propaganda, por supuesto, tiene que estar en las redes sociales para que te puedan seguir. Y esta persona me preguntó un par de cosas respecto a las propuestas, y después me manifestó que el activismo trans o la visibilidad de las disidencias era súper importante. Y yo le dije, para justamente saber, buscar esa reacción, ¿cómo sabía que yo era una mujer trans? Estábamos en pandemia, con mascarilla, inevitablemente también la voz, etc. Y me dijo que lo sabía, era obvio. Y yo le dije, pero ¿cómo sabes? Yo no te dije más allá que soy visible. Y se generó esa problematización. ¿Y por qué hago esa problematización? Porque acá hay dos conceptos que son muy importantes. Primero, la identidad de género, que es básicamente cómo nos sentimos, cómo nos identificamos. Y la expresión de género es lo que percibimos a través de los ojos, principalmente, lo que ustedes ven, los vestidos, el maquillaje, lo que asociamos a lo masculino y lo femenino en un momento histórico y social determinado. Entonces, realmente, ¿cuánto sabemos de las personas trans? ¿O sabemos de la identidad de expresión de género? ¿Es lo que nos dice la televisión? ¿Es lo que nos dicen los medios de comunicación? Lo que nos señalan a lo mejor amistades, vemos en redes sociales. Y aquí hay algo súper importante que me quiero referir, que tiene que ver a mitos, justamente mitos muy difundidos en torno a esto. El primer mito dice relación con que las personas trans nacemos en un cuerpo equivocado, que tenemos una enfermedad mental, algo completamente descabellado, como si de alguna manera las personas cuando nacemos estamos en un ensamblaje de muñeco y muñeca, un sistema muy binario, y a las muñecas les colocaran cabeza de muñecos y a los muñecos cabezas de muñecas. Como que suena muy descabellado, como una lógica de nuevo de enfermedad mental. En 1990, por ejemplo, recién la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad como patología. Recientemente, justamente en esa misma línea, también se despatologizó la identidad de género de las personas trans. Los discursos médicos, por supuesto, influyen en la identidad de las personas, pero también en la validez. Y al respecto hemos visto cómo en el último tiempo han ido avanzando las cosas. La realidad nos muestra que nadie nace en un cuerpo equivocado, que las percepciones que tenemos justamente de la corporalidad de las personas también son muy de la sociedad y de los momentos históricos determinados. Hay sociedades que históricamente han tenido lo que podemos entender hoy día como personas trans, nativos americanos a través de los dos espíritus. Incluso el pueblo mapuche ha podido tener lo que hoy día podemos entender como personas trans. Y el segundo mito, que es el mito uno de los más difundidos, dice relación con que todas las personas trans somos iguales o pasamos por los mismos procesos de transición. Y eso dice, por ejemplo, con que todos los hombres trans son muy masculinos y todas las mujeres trans son muy femeninas. Pero ¿cuál es la realidad? Todos los procesos de vida, de transición de las personas trans son muy distintos. Cada proceso es único, es individual, es personal y la realidad nos muestra algo de nuevo, completamente distinto. A ninguna persona trans tú le puedes preguntar si ha iniciado un tratamiento hormonal o ha iniciado una intervención quirúrgica. ¿Por qué? De nuevo, porque eso tiene que ver exclusivamente con la privacidad de las personas. Y este mito tiene un impacto muy directo en la sociedad, lamentablemente, y que justamente a mí, por ejemplo, me ha afectado gran parte de mi vida después de que transicioné hace más de 6 años, y que tiene que ver justamente con la voz y algunas características. Cada vez que hablo por teléfono, cada vez que me llaman, por ejemplo, por ofrecerme un servicio, incluso tengo que llamar a una cosa simple, la gente cuestiona por mi nombre, me dicen Constanza, y es como sí, y es como que la gente como que se echa un poco para atrás, incluso en el trato, en el tú a tú, ir a un lugar, mostrar su identidad, etc.
porque la gente tiene una percepción, tenemos una percepción de lo que pensamos que son los hombres, son las mujeres, las voces, las expresiones, la corporalidad. Eso tiene un impacto en la sociedad, estas ideas preconcebidas. ¿Ustedes saben cómo se llaman estas ideas preconcebidas y generalizadas? Tienen un nombre. Pensemos un momento, ¿cómo se llaman estas ideas preconcebidas? Una solamente palabra. A lo mejor lo están pensando o a lo mejor ya se les ocurrió. Estas ideas preconcebidas y generalizadas se llaman prejuicios. ¿Ustedes saben lo que generan los prejuicios? No solamente generan discriminación y violencia, sino también generan exclusión. De hecho, en 2015, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló y acuñó un término muy importante que se llama violencia por prejuicio. ¿A qué se refiere? Justamente la violencia en contra de un grupo de personas determinadas por un prejuicio generalizado. Personas trans, mujeres lesbianas, hombres gay, personas de raza negra, por ejemplo. Pensemos en cualquier grupo y una generalización. Y la realidad es muy distinta a los prejuicios, a los estereotipos, a lo que nos muestra la televisión, los medios de comunicación, es muy distinta, completamente distinta. Es mucho más diversa, mucho más amplia, pero también mucho más cruda. De hecho, el mismo informe del año 2015 manifestó, citando un estudio de Chile, de una organización, que el 95% de las mujeres trans en Chile ejerce el trabajo sexual. 2022, y no ha cambiado mucho la situación. El mismo informe y en los distintos informes de la misma comisión manifestaban que la esperanza de vida de las mujeres trans en América Latina era de 35 años. ¿Ustedes creen que a los 35 años aparecemos como si fuera una película? No. Es por los asesinatos. De hecho, yo perfectamente, en este lugar muy de noche, como es muy alejado, o en otro lugar, quizás lugar alejado, si yo camino de noche, existe una posibilidad de que alguien se detenga, me lleve y simplemente desaparezca, por el solo hecho de ser una mujer y una mujer trans. Esa es la realidad. Ustedes sabían que América Latina y en Brasil son los lugares donde mayor cantidad de asesinatos a personas trans se cometen a nivel mundial. Ni siquiera en Europa, ni siquiera en Asia, ni siquiera en África, no, acá, en América Latina. A tan solo un viaje, un vuelo, un bus o directamente también un avión, estamos muy cerca de esa misma realidad. Acá mismo en Chile ha sucedido eso. Y la salud mental también es una preocupación. ¿Ustedes sabían que el 41% de las personas trans ha intentado suicidarse en Chile? Una cifra muy cruda. Yo misma lo he intentado, muchas personas trans lo hemos intentado, y si no fuera por Red de Protección y Apoyo, no estaríamos acá. Esta realidad muy cruda, sin embargo, hemos intentado cambiarla. ¿Cómo la hemos intentado cambiar? Desde 2013 a 2018, en Chile estuvo en tramitación una ley de identidad de género. ¿En qué consistía esta ley de identidad de género? En permitir el reconocimiento de tu identidad de género en la cédula de identidad. En este plástico dice acá Constanza Valdés. ¿Qué genera eso? No solamente algo muy potente, muy simbólico, sino también permite, justamente en cualquier control, hoy en día estamos también justamente en el contexto sanitario donde tenemos que mostrar nuestro pase de movilidad, todo, etc., nos permite también que te identifique y que no exista esa situación de discriminación sin perjuicio que, nuevamente, por la voz o por cómo te ves, genera un poco esa incomodidad de algunas personas por este sistema tan binario. Y esto muy potente, si bien es súper importante, es solamente un primer paso, un piso mínimo. ¿Y por qué? ¿Por qué la violencia y la discriminación sigue estando presente si logramos un avance? Porque esto es un asunto cultural. En una cultura, en una sociedad tan binaria, pero también no tenemos tan marcados los prejuicios respecto a las corporalidades, respecto a las identidades, por supuesto las leyes no cambian las cosas. De hecho, durante este último tiempo hemos tenido un boom respecto a instrumentos, circulares, actos administrativos, todo lo que hemos podido avanzar para el reconocimiento de la identidad de género. Pero aún así la violencia y la discriminación sigue estando presente. Y eso es porque, de nuevo, es un tema cultural, pero también para algunas personas es un tema valórico, incluso moral. ¿Por qué la moral debiera interferir lo que una persona piensa en el reconocimiento de los derechos humanos? No puede hacerlo. Pero no todo tampoco es crudo, no todo tampoco es tan cruel. Durante los últimos 7 años, justamente en este contexto de discusión,
hemos visto un aumento de la visibilización de personas trans en Chile, de niños, niñas y adolescentes. ¿Ustedes saben por qué? No es que cada día seamos más, salgamos del suelo, salgamos de un orificio y nos reproduzcamos, sino porque cada vez más, a raíz de estas discusiones, hay más personas que son visibles, porque se ve que hay espacios de protección, pero cada vez más hay organizaciones, hay colectivos, las mismas universidades. Durante los últimos 7 años hemos visto universidades donde nunca antes se habían creado colectivos de la diversidad o de personas trans, y ahora existen. ¿Qué produce eso? Sensación, percepción de seguridad. Independientemente que la situación muy violenta, pero una percepción de seguridad, de que hay redes de protección, de que hay redes de apoyo. Y eso genera un cambio. Yo misma, el año 2015, cuando realicé mi transición, lo hice porque vi otras personas que podían hacerlo. Ese año 2015, plena tramitación de la ley de identidad de género, hubo entrevistas a personas trans, hubo casos emblemáticos y que te dan esa sensación de seguridad. Y a raíz de eso, recientemente, también escribí un libro. No un libro contando exclusivamente mi historia personal, sino describiendo esta realidad, estos prejuicios, estos mitos, de cómo podemos avanzar. Y de hecho tuve mucho conflicto interno a propósito de contar mi historia personal. De hecho, lo conversamos mucho con el editorio, no estaba tan de acuerdo, pero me dijo, tiene un impacto. Porque lo que tú eres, y no solamente lo que haces, también tiene un impacto en la vida de las personas. Y fue como, ya, démosle. Y después de que salió y todo, mucha gente me escribió, personas trans, pero no solamente personas trans, familiares, que el libro, la historia le había ayudado mucho a entender, a comprender, pero también a sentirse acompañado, acompañada, a sentirse parte de. Y ahí fue donde uno se da cuenta que, por supuesto, todas las historias son completamente distintas, pero comparten elementos en común, como si nuestras historias estuvieran interconectadas, algo muy profundo, algo muy bonito. Entonces, si tenemos esta realidad, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y aquí quiero hacerle una interpelación a ustedes, a la interpelación a toda la gente. ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta realidad? ¿Estamos siendo meros espectadores o estamos haciendo algo? Tu universidad, por ejemplo, tu espacio de trabajo, ¿contrata personas trans? Si tú estás a cargo de contratar personas, ¿estás dando oportunidades a personas trans? ¿En tu grupo de amistades frenan las bromas transfóbicas o se ríen de las personas trans? ¿Hacen bromas cuando ven personas trans en la calle? ¿Apuntan con el dedo o se quedan en silencio? Están haciendo, le están preguntando los pronombres a alguna persona. Si ustedes dudan en base a esta lógica de la percepción del género a través de nuestros ojos, que está equivocada, les preguntan a alguien los pronombres, ¿cómo desean que les puedan llamar? ¿Cuál es su nombre? ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para cambiar esta realidad? Y esta realidad, ojo, no tiene que ver solamente con las personas trans, tiene que ver con el cambio de la sociedad, porque tiene que ver con un patrón cultural muy marcado respecto al género, respecto al machismo, pero también respecto a la discriminación, respecto a la violencia. Hay una frase muy bonita de una activista travesti argentina, ella se autodenominaba de esta manera, que se llama Loana Berk, quien se llamaba, lamentablemente falleció el año 2016. Y ella decía, cuando una travesti entra a la universidad, a esa travesti le cambia la vida. Pero cuando muchas travestis entran a la universidad, la sociedad cambia. Es muy profundo, pero es cierto. Hoy día vemos muchas personas trans que ingresan a trabajos distintos, a espacios públicos, a cargos políticos, pero también en universidades que nunca habían tenido personas trans, ahora tienen que tener protocolos de nombre social, protocolos de reconocimiento de la identidad de género. Están corriendo para trabajar en eso, pero también lo están haciendo a tiempo, los tienen desde antes, o justamente a propósito de que ha habido una visibilización. Y hay una interpelación, por supuesto, en torno a todo eso. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y ahí el mensaje justamente que les quiero dejar es hacer agentes de cambio. El activismo no es este activismo que hacemos en organizaciones, necesariamente en los cambios a través del día a día, sino en todos nuestros espacios, en los espacios que habitamos, en nuestra familia, con nuestras personas. Lo que podemos hacer no solamente entrega redes de protección y redes de apoyo, sino también en muchas ocasiones salvamos vidas.
Entregamos mensajes que ayudan a otras personas. Y eso tiene un valor incalculable. Muchas veces nos hemos sentido solas, desamparadas yo misma. Y si no hubiera sido por personas que estuvieron en camino, por oportunidades, por la suerte también, por haber podido estudiar, probablemente no estaría acá dando esta charla justamente en este mismo contexto. Y ese es el mensaje que les quiero dejar en torno a lo que significa ser agentes de cambio, lo que significa problematizar, cuestionar, pero también cambiar las cosas. Porque de nuevo, esto no es un asunto solamente relacionado con las personas trans, sino cómo cambia nuestra sociedad a través de la empatía, de la no discriminación, de la prevención de la violencia. Pero también se abren nuevas puertas de lo que entendemos justamente, la manera que nos vinculamos, que conocemos personas, de que entendemos incluso el género, nuestra misma orientación. Y eso es algo que definitivamente nos hace más libres. Y con eso les quiero hacer el llamado a que sigamos en estos caminos de transición. Muchas gracias.